En el Instituto Raymond Gaja, creemos en el potencial ilimitado de cada estudiante. Nuestro enfoque educativo se centra en inspirar y potenciar el crecimiento, tanto personal como profesional, en nuestras 4 cátedras. La Cátedra de Educación se compromete a ofrecer una formación sólida en estrategias pedagógicas y métodos de enseñanza, con un enfoque centrado en el reconocimiento, tratamiento y prevención de posibles obstáculos en el proceso de aprendizaje. Se orienta a establecer conexiones efectivas con estudiantes, familias e instituciones escolares. Esto contribuye a la formación de profesionales altamente calificados en el campo de la enseñanza y la pedagogía. Empleamos nuestro método de aprendizaje en el pensamiento TBL, Thinking Based Learning. Es una metodología activa de enseñanza que permite a los alumnos desarrollar tareas complejas de pensamiento, como la toma de decisiones y resolución de problemas, habilidades y competencias necesarias para el ejercicio de la psicoterapia. En el IRG, te invitamos a descubrir tu verdadero potencial y a embarcarte en un viaje de autodescubrimiento y crecimiento continuo. ¿Quieres ser un agente de cambio en la vida de las personas? Inscríbete y fórmate con nosotros. Hola, ¿qué tal? A todos y a todas, un placer y un gusto darles de nuevo la bienvenida a esta masterclass titulada Atención a alumnos de altas capacidades, aula de desarrollo. Pero antes de presentar a la profesora de hoy, a María, que ya la tenemos por aquí, recordarles que este evento está organizado por IRG Instituto Ramón Gaja y se integra dentro de las actividades complementarias de nuestro programa máster oficial en intervención en dificultades del aprendizaje. También recuerden que al finalizar la charla se va a habilitar un formulario para que puedan solicitar su constancia digital para los que estéis aquí en vivo y en directo. Y también van a poder exponer las preguntas que consideren oportunas a través del apartado preguntas y respuestas a nuestra ponente. Y ahora sí, quiero presentar a una amiga, a María Torrecilla. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Muy bien, Fermín. Un placer tenerte con nosotros. Voy a presentarte María Torrecilla Casorrán. Ella es maestra, es psicopedagoga y educadora social habilitada, con más de 20 años de experiencia en educación. Cuenta con más de 10 años de trayectoria como orientadora escolar. Actualmente ejerce como maestra en pedagogía terapéutica en el Instituto de Zaragoza. Y desde hace ya más de 10 años forma parte de la Junta Directiva de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, colaborando también, aprovecho para decirlo, en el Congreso de Inteligencia Emocional, que va a tener ya su 6ª edición y que se va a celebrar el próximo 16 y 17 de mayo en modalidad presencial en Zaragoza, pero también virtual. Así que todos los que están actualmente conectados, sigan el Congreso, es un congreso fantástico. Y bueno, aparte María también pues, tiene mucha experiencia en la elaboración de artículos sobre educación en diversas publicaciones y también ha desarrollado actividades de formación dirigidas a familias y profesionales.
Bueno, María, pues un placer hoy pues contar contigo. Ya tenemos cerca de 300 personas conectadas y para ti esos aplausos que ya te lanza este público y cuando quieras, adelante. Gracias, Fermín, el placer es mío y vamos, gracias a todos los participantes que se conectan porque están sensibilizados ya con el tema que ya me parece muy positivo, ¿no? A ver si la horita que tenemos es productiva y sacamos alguna información que a cada uno le pueda interesar. Pues si vas acompañando, Como te informo que tenemos gente de España, de Burgos, tenemos personas desde de Colombia, desde lugares de Colombia, pues de recónditos, de México, también de la Universidad de Londres. Bueno, nos siguen de muchísimos lugares con mucha atención. este es el éxito del instituto, que lo que hacéis, lo hacéis muy bien, es lo que tiene. Bueno, se intenta. Ok, muy bien, pues paso a compartir la pantalla. Sí, adelante. Y así iniciamos porque no tenemos mucho tiempo, con lo cual vamos a intentar que sea lo más productivo posible. Sé que las preguntas van a ir al final. Si hay algo muy urgente, Fermín, yo no tengo inconveniente tampoco en parar y analizar algo, ¿eh? No, no pasaría Perfecto. nada, ¿vale? De acuerdo. Ok. Bueno, pues vamos allá, alumnos con altas capacidades. Este es el título, ¿no? ¿Cómo los atendemos? Antes de empezar, bueno, esta es la presentación que me echan la bronca a veces porque no me presento, pero como Fermín lo ha hecho tan estupendamente bien, lo único que sí que voy a dejar un poco que se vea es este cerebrillo que tenemos aquí, ¿no? Porque recoge muchas cosas. Eh, Recoge una parte de matemáticas, ¿no? Con esos números y esas divisiones, recoge una parte de música, recoge una parte de una bombilla de ideas y recoge una parte de corazón, que esta es importante. Yo soy un poco así y yo creo que esto es un poco también lo que hay que llevar al aula, ¿no? Esa emoción que Fermín nos contaba también con el Congreso de Inteligencia Emocional, al que por supuesto estáis invitados, que siempre la gente sale muy contenta, y es un poco parte de lo que vamos a tocar hoy, ¿no? O sea, que las altas capacidades es un ámbito que vamos a ver un poco cómo evaluarlas o cómo identificarlas, pero sobre todo cómo trabajarlas. Hay una parte de la emoción que es importante con ellos, igual que con todos los alumnos. Sin emoción y sin motivación sabéis que el aprendizaje está bastante limitado. O sea, no es la misma disposición la que tiene un alumno con motivación y con ganas que un alumno desmotivado. Esto es de lo que hablamos hoy. Yo he estructurado un poco las horas en cuatro ámbitos, ¿no? Primero, ¿qué es el término de altas capacidades? Vamos a saber cómo identificarlo. Yo he sido orientadora durante, como decía Fermi, más de 10 años y he estado identificando alumnos, pero no es tanto en cómo identificarlos, o no quiero que nos centremos en eso, pero sí que por lo menos si alguien trabaja o está en activo con alguna de estas cosas y le llega un informe que sepa un poquito de lo que hablamos o qué echar en falta en un informe de altas capacidades, ¿no? De evaluación. Nos vamos al punto 3 que sería el de la atención en el aula, y por último hablaremos del aula de desarrollo de capacidades. Y veis que son dos puntos distintos, porque desarrollar un aula de desarrollo de capacidades es una versión y es una idea muy positiva para los alumnos de altas capacidades y les gusta además, suelen felicitarla, pero eso solo suple una parte del día. Hay otra parte muy importante que están en el aula, pero no podemos dejar de atenderlos porque ya participen en el aula de atención. No, 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 no. Hay que atenderlos también las horas que lo tengamos en el aula porque hay que seguir manteniendo arriba su máximo potencial. Bien, ¿qué entendemos por el término de capacidades? Esto nos viene desde 1930. Terman fue el primero que lo acuñó como un gift learn. Y ahí hablábamos de una inteligencia pues como muy estática, digámoslo así, innata. Supongo que sabéis ese 130 que os suena, ese coeficiente intelectual, que venían esas pruebas estandarizadas, ¿no? Que entonces se pasaban. Algunos nos han pasado en años atrás ya, que nos ponían vale o no vale, ¿no? Poco menos. Y esto afortunadamente en la actualidad ha cambiado mucho. La neurociencia además nos ha dado mucha investigación sobre esto. Se sabe ahora mismo que el término de inteligencia es algo muy dinámico, es algo que se mueve. Esto nos hace muy esperanzadores a los que dedicamos a educación. Yo además, decía Fermín, ahora estoy de maestra de educación especial, trabajo mucho con niños con muchas necesidades, más bien por debajo que por arriba. Si no fuera dinámica, estaríamos abocados a no hacer nada, porque claro, como ya no pueden, y no es así, es todo lo contrario, quiere decir, podemos hacer millones de cosas para estimular y conseguir que esa inteligencia mejore. Y sucede lo mismo con las altas capacidades. Hay que seguir estimulando. Una cosa es la parte innata, que el peque nos va a traer, y hay otra cosa que es la del entorno, que tiene que estimular y que tiene que hacer que esa inteligencia continúe creciendo. Es multidimensional ahora mismo este término. Hablamos de muchos factores que influyen en la parte de las capacidades. Lo vamos a ver sobre todo cuando veamos los diagnósticos, porque ya nos acogemos a un CI. Un diagnóstico de altas capacidades puede estar perfectamente sin hacer alusión al CI, porque vamos a hablar de las aptitudes que tiene el alumno.
Y veremos también los talentos, que ahora los voy a desarrollar un poquito más. He dejado aquí la teoría de los tres anillos de Renzulli. No me voy a detener mucho, pero dejo estos pantallazos porque si alguien tiene un poquito más de interés, son cosas que están muy al alcance en Internet y es muy sencillo encontrarlas o encontrar una publicación en torno a esto. En la teoría de los tres anillos de Renzulli, él nos dice que deben coincidir tres cosas para poder tener este comportamiento, ¿no? Un poco de alta capacidad, que van a ser, por un lado, el compromiso con la tarea, y fijaos que entramos otra vez en la parte emocional, la inteligencia por encima de la media, está claro, el above intelligence, y la creatividad, que es algo que muchas veces se nos escapaba. Esto es lo más, quizá más reciente, ¿no? De los últimos quizá 30 años puede ser. Que esa creatividad cuenta como muy importante a la hora de valorar esas altas capacidades. Entonces, la suma de estos tres, la teoría de los anillos de Renzulli, no habla tanto del diagnóstico como de cómo trabajar para conseguir que efectivamente el alumno que muestra ciertas aptitudes en unas edades tempranas se confirme como un alumno de altas capacidades cuando llega una edad pues, más adolescente o más adulta, ¿no? Lo que esto viene a ver otra vez, esta parte dinámica. Quiero decir, un niño puede nacer con una capacidad innata muy elevada, pero si no tenemos una estimulación y no lo trabajamos, no se va a desarrollar, con lo cual imaginaos el papel importante que tenemos en la escuela, ¿no? O sea, tenemos que trabajar para que esa potencialidad efectivamente se confirme, ¿no? Y que consigamos, pues bueno, el máximo potencial de cada uno de los alumnos. Este talento que es el que comentábamos, ¿no? Y es un poco en lo que nos vamos a basar. Es una elevada aptitud en, por un lado, un ámbito o tipo de información. Esto nos influirá después en el aula de desarrollo de capacidades cuando lo veamos. Castelló y Martínez lo definen con tres, pero bueno, dentro de estos tres podríamos meter muchos más. Artístico, verbal o matemático. Y también puede ser una elevada aptitud en un tipo de procesamiento, lógico o creativo. Y aquí entramos otra vez con esa creatividad. Esto, como veis, es las últimas épocas, porque si volvemos a lo antiguo, el niño de altas capacidades o superdotado era aquel que destacaba en la parte lógica, la parte creativa no contaba. No hay más que nombrar a estos grandes artistas que nos han dejado unas obras magníficas de piezas musicales y de obras artísticas que han sido tachados en la escuela como, bueno, imposibles de corregir, ¿no? Imposibles de hacer nada con ellos, porque su ámbito principal era el de la creatividad, que es efectivamente lo que hizo que dejaran, bueno, pues este bagaje que tenemos de cultura que hoy podemos disfrutar, ¿no? ¿Cómo diferenciamos un poquito estos términos? Yo me voy a sujetar un poquito en la norma, porque me convence, hay parte que me convence y otra parte que no, pero la norma que tenemos en Aragón es bastante con esto, coincide un poco con las teorías, ¿no? Que nos están presentando últimamente como los... es que no quiero utilizar la palabra clasificar porque no me parece adecuada para estos alumnos, porque no se les puede clasificar, pero sí que tenemos que sujetarnos a una estructura, ¿no? Un poco para poder trabajar, ¿no? Únicamente. Vamos a denominar precocidad a todo aquello que coincide con la parte derecha de la pantalla, pero que sucede antes de los 13 años. O sea, un niño de infantil, un niño de primaria que inicia a leer sin que nadie le enseñe, que descubre la relación entre los números sin que nadie se la haya mostrado. Nos está mostrando un talento, pero en el momento inicial de la infancia lo vamos a llamar precocidad. Y recordamos lo de antes, ¿no? Es necesario estimular para que esto se confirme, con lo cual nos quedamos con una precocidad y veremos si con los años efectivamente se confirma un talento, se confirma unas altas capacidades o una superdotación. ¿Qué reflejábamos nosotros con esto? Pues en los talentos, en la norma lo que tenemos es que destaquen por encima del 95% en un talento. O sea, un nene que tiene una capacidad, una aptitud en matemáticas, que en los test que nosotros luego veremos algunos, que nosotros pasamos, está por encima del 95%, está muy por encima de la ratio. El 95% hacemos alusión a la curva de Gauss. El que tiene en esto un poco más de, que tengáis un poquito más de formación, sabéis de lo que estoy hablando y si no, basta con ver un poco los informes, ¿no? La mayoría de la media nos encontramos entre un 30 y un 70% y por encima del 70 ya empezamos a sobresalir de la media. Pues imaginaos, el que está en un 95 sobresale muy por encima. ¿De qué hablamos cuando tenemos otras capacidades? Pues cuando tenemos tres de estos talentos, que puede ser la verbal, la memoria, el razonamiento lógico, la creatividad, que estén por encima del 85%. ¿De qué hablamos de superdotación? Cuando tienen todas por encima del 75%. O sea, sobrepasan a la media en todas las aptitudes que nosotros les evaluamos. Quiero decir, altas capacidades no es lo mismo que superdotación y no es lo mismo que talento. No sé si ha quedado esto un poco así distinguido. Quiero decir, podemos tener un talento único
que destacamos en una única cosa, podemos tener altas capacidades, donde destaquemos en 3 por encima de la media, o podemos tener superdotación, donde destacamos absolutamente en todas. Y entonces normalmente la gente dice, jo, es superdotado, qué suerte. No. También tienen necesidades, que son las que tenemos que atender en el aula, ¿sí? Que son las que, bueno, vamos a ir viendo poquito a poquito. Un niño de altas capacidades, ¿qué pasa con él? ¿Qué puede? Pues puede tener interés por cosas que niños de su edad no tienen en ese momento. Bueno, yo tengo presencia de algunos así en la cabeza ya, ¿no? Que nos los llevamos a ver una visita cultural y preguntan por cosas interesantes, mientras otros se están preocupando de intercambiar un cromo con el compañero de al lado. Quiero decir, los ves en qué punto de interés se encuentran rápidamente con determinadas actividades. Son niños que pueden tener un aprendizaje autónomo, lo decía antes, como el leer o las relaciones entre los números. Algunos maestros que son un poco reacios a estas cosas, cuando yo iba con un informe, este nene tiene altas capacidades, me decían, no, no, le enseñan en su casa. No, mirad, es imposible que a un niño de determinada edad los papis, las mamis, les intenten enseñar lo que es un cuadrado, lo que es una raíz cuadrada, lo que es un binomio, y que muestren interés si no es que tienen un potencial. O sea, porque si no es muy complicado. No se aprende porque sí, antes del tiempo. Ellos sí aprenden antes del tiempo y cumplen un poquito, sobrepasan los hitos de la enseñanza, destacan en alguna destreza. Muchas veces decimos que hablan como un mayor, decimos como un adulto en pequeñito, porque tienen una capacidad de vocabulario, de retención, que es asombrosa el estar hablando con ellos, incluso en determinados criterios un poco más filosóficos que otros niños de su edad, por supuesto, no son capaces. Y presentan cierto caos organizado. Esto también suele pasar, que son un poco caóticos, ¿no? Algunos de ellos. ¿Qué puede pasar a la vez? Y lo pongo en amarillo, porque estos son algunos de los riesgos. Pues que pierdan el interés académico, porque el cole no les enseña nada, porque cuando llegan a clase y el maestro o la maestra nos cuenta algo, yo ya lo sabía. No tienen hábitos o rutina de estudio o trabajo, porque no les cuesta rendir en el aula. Entonces, lo que los demás les supone un esfuerzo que tienen que hacer en casa, estos niños no siempre lo tienen que hacer, con lo cual no adquieren los hábitos que los demás están aprendiendo con la evolución. Se frustran fácilmente ante una dificultad sencilla porque no suelen tener dificultades, entonces cuando aparece una les cuesta más generar la emoción, gestionarla, y pueden tener dificultades en las relaciones sociales con sus iguales, muchas veces porque la lógica va por encima de la emocional, ¿no? Evolucionan mucho más rápidamente y son mucho más mayores a nivel intelectual que otros niños, pero no lo son así en el ámbito social o emocional. A veces prefieren estar con adultos. Esto es una cosa que también caracteriza a veces a estos críos que están en el patio de recreo. Y en lugar de estar jugando con los nenes de su edad, están con los nenes de un año mayor, de dos. A veces si tienen hermanos mayores, les sirve de vía para poder unirse con ellos. Y las habilidades sociales y la lógica no suelen estar compensadas, ¿no? No entiendo por qué este se ha enfadado, si esta estupidez, no sé por qué le ha sentado tan mal. Bueno, pues es que este tiene unas emociones que tú tienes que respetar y que tienes que entender. Entonces, a veces hay que hacer un trabajo con ello. Esto es lo que suele pasar. O no, también puede ser que no cumplan con estas cosas. Quiero decir, no podemos hacer una lista de definición de los niños de cómo tienen que ser y que tengan que cumplir cada una de ellas, porque puede ser, cada niño es un mundo y es singular y es único. Entonces van a coincidir en las aptitudes. Ay, sí, eso es lo que todos comparten, pero en todo lo demás puede que sea o puede que no. ¿Qué pasa? Que la norma en la mayoría, entendido de forma estadística, nos dice que muchos de ellos les pasan estas cosas. Pero por favor, que no cataloguemos en un cuadro a estos nenes, porque no es así. O sea, hay que ver a cada uno en su individualidad. Para eso las evaluaciones psicopedagógicas que realizamos tienen que ser pormenorizadas, tienen que ser profundas, quiero decir, individualizada para cada niño, porque la misión de nuestras evaluaciones como orientadores es atender la respuesta educativa que el niño necesita. Y en la educativa incluyo la personal y la emocional, no solamente la de aprendizaje de contenidos de lo que podemos darles en la escuela. ¿Cómo los vamos a identificar? Pues bueno, acorde a la definición que hemos dado un poquito de los talentos, ¿no? Vamos a hacer una evaluación cognitiva de la parte más referente a las aptitudes relacionadas con el intelecto. Vamos a hacer una evaluación de la creatividad y vamos a hacer una evaluación de la personalidad. Luego veremos las disincronías que son interesantes sobre todo para esta personalidad. Es importante que aludamos a las pruebas verbales y a las no verbales. ¿Por qué? Pues porque hay niños que tienen un talento maravilloso en el ámbito verbal y se desenvuelven muy, muy bien, pero hay otros que, a pesar de tener una gran aptitud
podríamos decir a nivel lógico-matemático o a nivel de creatividad, presentan dificultades en el área verbal. Entonces, cuando contrastamos los resultados de una prueba verbal con los de una prueba no verbal que miden la misma aptitud, vemos que efectivamente no coinciden, con lo cual puede ser que presente perfectamente unas dificultades a nivel de lectoescritura o una dislexia o un bajo potencial a nivel del lenguaje y en cambio tenga unas aptitudes altísimas que si no pasamos las dos pruebas se nos va a escapar porque nos va a salir un niño incluso con dificultades cuando no las tiene. Tiene aptitudes que no estamos midiendo correctamente, con lo cual es interesante utilizar los dos tipos. Vamos a ver algunas de las pruebas, las voy a pasar así como muy rápido, pero porque tengamos una idea de lo que nos podemos encontrar en un informe, ¿sí? Tenemos la escala Wechsler, yo creo que la conocéis todos, son las más famosas que hay o las que se han pasado de toda la vida. Bueno, de hecho, estamos en la versión 4 y en la versión 5, quiere decir que esto va avanzando mucho. En la escala Wechsler tenemos una para la etapa más infantil, de los 2 a los 6 años, y en el WIS la tenemos de los 6 hasta los 16 años. En estas pruebas se mide lo verbal y no verbal. En mi opinión, son pruebas muy interesantes, pero es verdad que los resultados que nos dan, a veces vemos lo verbal y lo no verbal, y nos suelen arrojar un CI, un coeficiente intelectual, con lo cual volvemos a aquel 130 de Standard Binet que inauguró en aquel momento, ¿no? Hace muchos años, y nos rompe, a mi parecer, nos rompe un poquito con la parte de las otras capacidades que estamos identificando hoy, que nos miden los talentos. Yo, aparte de aquella del WIS, que puede pasarse, estas me parecen mucho más interesantes porque miden las aptitudes, que es donde identificamos los talentos. Sí que nos van a dar unos resultados por aptitudes en cuanto a percentiles, si salen o no de la media. Tenemos, por ejemplo, el BADIG, que tenemos para todos los niveles desde infantil hasta secundaria. Tenemos un EFAI, que también mide infantil hasta primaria. El EFAI es un poquito más complicado. A veces los resultados del EFAI son un poquito más bajos, en el mismo alumno, quiero decir, son un poquito más bajos que los del BADIG. Y tenemos el DAT, por ejemplo, que es el de secundaria. Pongo tres así de ejemplo rápido para que las veamos. Y luego tenemos las de matrices. He puesto una fotito del Raven que se ve ahí abajo a la derecha, un poco cómo es la prueba, ¿no? Porque veamos una de ellas, nos dan una imagen en la cual falta una piececita de puzzle y tenemos que encontrar cuál es a nivel visual. Esto va por tiempo y va por resultados acertados. El CABIT sería el que sería más para infantil. Y el Raven es que sería para las edades más elevadas, como una primaria secundaria. Esta, como veis, es no verbal. Quiero decir, por eso la ponía porque me interesaba, ¿no? Que viéramos las dos, porque un niño en un BADIG nos puede dar resultados muy bajos porque lleva lectoescritura y en cambio en un Raven nos dan resultados altísimos porque no llevan nada de lectoescritura. Es todo absolutamente por imágenes. De la misma manera que un niño con una dificultad perceptivo-visual nos va a dar un resultado del BADIG muy bajito y en cambio en el BADIG nos puede dar cosas muy elevadas. O sea que es interesante pasar 2 o 3 de estas para poder contrastar los resultados y hacer efectivamente una identificación más correcta. Estas pruebas, generalmente, sobre todo los que son de aptitudes tipo BADIG y EFAI, llevan un sesgo cultural. Esto es importante saberlo. Hay que ver dónde están editadas, porque un nene que nos viene, yo estoy ahora de PT, como decía Fermín, de maestra de pedagogía terapéutica, lo que sería la educación especial, en un instituto y recibo alumnos del extranjero, pero del extranjero, de Siria, de Ghana. Claro, la cultura allí no es la misma que aquí. Si yo les paso una de estas pruebas, van a dar unos resultados bajísimos porque preguntan por cosas que aquí tenemos como muy evidentes y que un niño español, pues bueno, puede responderlas cómodamente, pero ellos tendríamos que hacerles una prueba adaptada a su cultura, ¿no? Van a estar sesgadas. ¿Qué podemos evaluar? En creatividad hay muchas pruebas ahora, antes había menos, ahora hay muchas más. Pongo un breve, ¿eh? Los PIC, que son el J y el N, son para niños y para jóvenes, las iniciales lo indican, la N es el nene y la J es el joven. Suelen aludir a la parte lingüística o a la parte del dibujo. Tenemos dos vías. Las PIC son un poquito más profundas, tienen unos 40 minutos de duración para la evaluación. El CREA vale para muchas edades, pero dura solo 10 minutitos. Hace una evaluación mucho más, menos profunda, ¿no? de esa creatividad. Dejo una que es la de programas de innovación educativa, que no sé si se ve muy bien porque está pantallazo tal cual, ¿no? De la portada, pero esto es del gobierno de Canarias. Estos chicos iniciaron un programa de altas capacidades hace muchos años, que yo creo que casi fueron pioneros de ejemplo de una cosa que se podía hacer con ellos, ¿no? De un proyecto. Lo que pasa es que atendían a los chicos los sábados por la mañana, pero sí tienen unos programas realizados que están publicados y que están a nivel de online gratuito, con lo cual los podéis buscar, son del gobierno de Canarias, donde aparecen el trabajo que se hacía en ese aula y está
los han reflejado por edades y por cursos a partir de segundo de primaria y por temáticas. Y esto es muy interesante porque luego cuando hablemos de atender a las altas capacidades, esto nos va a interesar. Y la última que pongo es una de creatividad gráfica en infantil, pues bueno, porque infantil quizás es la etapa muchas veces la que menos se evalúa, porque como son de infantil, pues yo creo que muchas veces las evaluaciones que hacemos tristemente nos ajustamos a los resultados que tienen académicos. ¿Qué pasa? Que cuando los niños tienen dificultades por no llegar, pues enseguida salta la alarma y enseguida hacemos las evaluaciones, pero cuando el niño, sobre todo, tiene una personalidad y un comportamiento tranquilo y está en clase y no molesta, es difícil muchas veces que hagamos la evaluación. Esto, el porcentaje de diagnósticos en España, por lo menos, es bajísimo frente a realmente la población que tenemos con altas capacidades y con potencial. Personalidad, que era otra de las áreas que comentábamos para evaluar, dejo aquí dos. Una es el BAS y otra es el SENA. Son las dos, están las dos aquí editadas en España. En ambas se utiliza una evaluación de familia, de tutor y del propio niño. En el caso de infantil, evidentemente al niño no se le pregunta tanto como que son unos registros de observación, ¿no? Que vienen muy pormenorizados de qué es lo que realiza en el aula el niño en cada momento, con quién se relaciona, qué hace cuando la maestra enseña algo, qué hace cuando hay que hacer una tarea, se le dan mejor la manipulación, le gusta más el hablar, o sea que nos va a dar alguna información sobre qué es, cómo es el niño, ¿no? Qué personalidad tiene. Y esta es muy importante porque para darle la respuesta educativa tenemos que saber qué es lo que el niño quiere para saber qué es lo que necesita. ¿Quién interviene en la evaluación? Pues interesantísimo. Las familias, y las he puesto las primeras y más grandes, porque suelen ser los primeros en dar la voz de alarma, sobre todo en el ámbito de las altas capacidades, porque hay rasgos que les llaman mucho la atención. Entonces hay que escuchar a las familias, hay que hacer un trabajo en coordinación con ellos, ya no solo en el trabajo de aula, sino también en la parte del diagnóstico. Los maestros o maestras, que muchas veces dicen, este niño vamos, muchas veces dicen, es que es perfecto. Bueno, es que es perfecto, quiere decir que es que atiende las actividades y que las realiza correctamente, ¿no? Y abajo, por último, he puesto al niño. Pero he puesto muchos niños, porque como cada uno es de una manera, vuelvo a hacer hincapié en esa singularidad y que hay que escucharlos a cada uno como son, para ver qué respuesta es la que necesitan. Bien, riesgos que tenemos en la evaluación. Terrasier nos ha hablado de las sincronías y esto es muy interesante. Pueden ser, él las clasifican internas o externas. Cuando hablamos de las internas, hablamos de que él clasifica estos tres tipos, ¿vale? O sea, tenemos seis en total. Las tres internas pueden ser que la inteligencia sea muy elevada, pero no va acorde con la psicomotricidad. Son niños que tienen graves problemas de motricidad. Entonces, un niño que en infantil no puede recortar, no puede colorear, no puede rasgar papel. ¿Qué dice la maestra? Este niño tiene graves dificultades, pero lo achaca a dificultades por debajo, pero muchas veces es que están por encima. Ojo, ojo, que hay que tener cuidado. ¿Qué pasa cuando el lenguaje y el razonamiento no coinciden? Pues lo mismo, que es un niño que se expresa mal o es un niño que comprende, bueno, que en la comprensión suelen tener más habilidad, pero puede ser que comprenda no tan avispado como los compañeros y en cambio en el razonamiento le funciona perfectamente. Entonces, esto también hay que tener cuidado. Y lo mismo con la inteligencia afectividad, que la hemos nombrado al principio porque esta es muy genérica, que en la afectividad vaya muy por detrás. Suelen ser niños que tienen razonamientos lógicos muy elevados, que entienden muy bien las cosas, pero a la hora de la afectividad y del cariño, de la empatía, les cuesta un poco más, ¿no? A veces aquí nos encontramos con el síndrome de Asperger, que seguro que muchos lo conocéis, ¿no? Que es una parte del espectro autista. Disincronías que tenemos en el tipo social. Estas las vais a entender a la primera. Cuando en el centro educativo no me atienden y yo soy de altas capacidades, imaginaos, me aburro, distorsiono, tengo un problema gordo. Cuando en mi familia yo tengo muy buen potencial, pero en mi familia no me atienden, no incentivamos, no damos recursos, pues hay una cierta frustración importante en el alumno. Y a veces suceden con las amistades. Esto a veces lo resolvemos, lo veremos luego en las medidas. Este problema con las amistades a veces se resuelve cuando lo subimos de nivel, ¿no? El niño está en tercero y va a promocionar, pero en vez de promocionar a cuarto, promociona directamente a quinto. Entonces lo colocamos con niños que son un año mayores que él. Entonces, a veces nivelamos un poquito la parte de la cognitiva. Ahí tenemos que tener mucho cuidado con la parte afectiva también, porque
claro, imaginaos, si ya tenían una relación, a veces un desarrollo afectivo un poquito más bajo, pues imaginaos si lo subimos con niños más mayores, todavía va a haber mucha más discrepancia. Esto, al final, con el trabajo que se tiene que hacer en el cole, hay un acompañamiento y hay un trabajo coordinado con la familia y los trabajos de éxito son excepcionales, vamos, y los niños efectivamente están mucho más contentos, empieza a gustarles el cole y empiezan a ver que sus demandas son correspondidas. ¿Qué hacemos en el aula? Venga, entramos un poco al meollo, ¿vale? ¿Qué tenemos en el aula? Lo primero que tenemos es diversidad. ¿Diversidad en qué? Diversidad en la capacidad que tiene cada uno. Diversidad en los recursos personales que cada uno tiene para resolver problemas o para funcionar o para guardar sus cosas. En la motivación, porque a cada uno le interesa una cosa y un tema distinto. Y en las formas de aprendizaje. Seguro que habéis oído hablar de los estilos de aprendizaje, que esto es algo que ahora últimamente nos están rompiendo un poquito, como que no es lo que... no es lo que nos debemos ceñir. Pero bueno, sí que se ha hablado en su momento y los nombro porque creo que nos hace un poco idea de qué estamos hablando, que es cuando uno es más visual o es más auditivo o es más kinestésico, quiere decir que aprende mucho mejor cuando recibe la información por vía auditiva o cuando recibe la información con un cierto movimiento o cuando la recibe de forma visual. ¿Qué es lo que nos funciona? Cuando hablamos de inclusión, que es lo que yo vengo a venderos hoy, que es la parte de la inclusión, ¿qué es lo que más nos va a funcionar? Activar todas las zonas. Por favor, presentemos la información de una forma auditiva, de una forma visual y de una forma kinestésica, que al final trabajamos con niños. Sabemos con la neurociencia que cuanto más tiene movimiento, más aprendemos, con lo cual practiquémoslo. ¿Qué otra realidad tenemos? Pues que tenemos un solo docente en el aula. Con suerte tenemos dos, pero esto con suerte, por lo menos en España, esto es lo que nos pasa. Y que tenemos unos recursos muy limitados en cuanto al tiempo y al material. Tenemos unos currículos muy densos que tenemos que impartir. Es verdad que en España la normativa nos la acaban de cambiar, nos han abierto mucho campo para cómo llevarlo al aula, pero todavía a los docentes nos cuesta un poco ver ese campo y nos ceñimos mucho a los antiguos contenidos que teníamos, unos estándares de aprendizaje que eran, bueno, aquello era casi insostenible de dar en el aula, era imposible, nos pedían magia para hacer todo eso en el aula, en un curso escolar, necesitábamos 10 para poder hacerlo todo. ¿Qué respuesta podemos dar? Venga, personalicemos el aprendizaje. Cuando sabemos cómo son los niños, cuando sabemos lo que les interesa y sabemos lo que necesitan, podemos empezar a personalizar. Y personalizar no quiere decir individualizar y a cada uno hacerle una atención personalizada. No, quiere decir que en lo que yo hago en el aula, el niño pueda encontrar su camino para conseguir hacer el aprendizaje que más le hace, ¿no? El que más le motiva. Y que cumpla, por supuesto, con mis criterios, que yo soy la profesora, que al final esto no puede perderse de vista. Utilicemos diferentes metodologías, porque cada niño es un mundo. Entonces, el maestro que inicia en septiembre con una metodología y acaba en junio con la misma metodología y no es la más adecuada para el alumno, imaginaos cómo acaba el curso. Vamos, me muero, no puede. Estrategia de programación multinivel. Este es un recurso maravilloso. Al final os dejo un libro que es, vamos, sencillito de leer, muy cómodo, que explica esta secuencia y que además nos da unos ejemplos de programación multinivel en diferentes etapas. Porque es al final lo que nos tenemos que ajustar. En un aula tenemos 20 niños, tenemos 20 formas distintas de aprender. Tenemos 25 formas distintas. Y si tenemos 3 también. Si algunos sois papás, ¿cómo son vuestros hijos? Pues cada uno diferente al otro. ¿A que sí? Pues en un aula imaginaos la variedad que tenemos. Luego tenemos que hacer una programación, pues mira, desde el DUA, desde el Diseño Universal de Aprendizaje, donde efectivamente todos tengan cabida. ¿Qué es lo que nos marca el DUA? Pues espera que tenemos aquí la ventanita que nos tapa, si la muevo yo. No, venga. ¿Qué tenemos? Implicación, representación y acción y expresión. Estas son las 3 líneas que el DUA desarrolla. Seguro que alguno tenéis formación sobre esto y si no, vamos, en internet tenéis un montón. Yo, Coral Elizondo es una de las que aquí en España está moviendo muchísimo este tema, que nos está formando un montón de docentes y con la que aprendemos y sacamos ideas, vamos, fabulosas para llevar al aula. Necesitamos que el alumno esté implicado, jugamos con la motivación y la emoción. Necesitamos que haya diferentes vías de representación de la información. Volvemos a esos canales auditivos del visual, el kinestésico y necesitamos diferentes formas de acción y expresión. Lo mismo, un niño que tiene dificultades motrices pero tiene un gran talento, debemos darle la posibilidad de que nos haga saber qué es lo que él sabe o cuál es su competencia, pero de otra forma, porque en la parte psicomotriz este niño no la tiene. Esto es la cuestión, si un niño hoy se me rompe, eso es lo que yo les decía a los profes, ¿no? Decían, es que no me puedo adaptar a las pruebas porque fíjate, porque los exámenes, vamos a ver, si un niño hoy se nos rompe un brazo y se rompe el brazo derecho, que es con el que escribe, ¿qué va a pasar? ¿No lo vas a evaluar? ¿A qué lo vas a evaluar? ¿Qué vas a hacer? Hombre, pues que me lo haga oral. Bueno, ¿y por qué el otro no?
Porque no tiene el brazo roto. Bueno, pero que tiene unas dificultades para poder escribir. También tendrá que poder expresarse de alguna manera, ¿no? Habrá que adaptarse a cada uno, que esto no es tan costoso, que tú puedes hacer una evaluación competencial mientras están trabajando en grupos. Cuando veamos las metodologías ahora, hay algunas metodologías que nos permiten al docente estar un poquito más libre para atender estas cosas. Vamos allá, que aquí, pero me arrascaba. Modelos de atención a la diversidad. Esto como es un poquito más teórico, me vais a permitir que me lo pase porque quiero llegar al aula de desarrollo de capacidades, que entiendo que es la que todos queréis escuchar. Posibles actuaciones. Estas son las que me ciño un poco. He cogido el currículum de Aragón por lo que os digo, porque me parece que hay cosas que tienen muy, muy positivas. ¿Qué actuaciones nos plantean a nosotros? Habría dos que son específicas, que son un poco ya las de mayor nivel. Es acelerar el currículum parcialmente. Digo, un alumno que es bueno, que hemos demostrado que tiene un talento en matemáticas, un niño talentoso porque está por encima de ese 95% que veíamos al principio, le vamos a dar, está en tercero de primaria matriculado, y entonces le vamos a dar las matemáticas de cuarto de primaria mientras se mantiene en tercer curso de primaria con todas las demás materias. O sea, solamente le aceleramos parte del currículum. La flexibilización del curso sería el siguiente nivel, y es que este nene que en tercero, vamos a suponer, me ha cursado, digo siempre tercero porque es cuando suelen salir la mayoría de los diagnósticos, ¿eh? Porque es cuando ya nos empiezan a llamar la atención a los docentes y cuando alarma al orientador. Si en tercero este nene ha estado cursando las matemáticas y el lenguaje del curso superior, al año siguiente lo podemos flexibilizar. Esto es lo que nos dice la norma y me parece muy coherente. Quiero decir, no tiene mucha lógica que un niño que ha estado en tercero dando los materiales de tercero pase directamente a quinto, sino que previamente en ese curso le hemos estado dando ya parte de la materia de quinto, de un nivel más, vamos, de cuarto, para que a final de curso pueda hacer la promoción directamente a un quinto. Esto es un tema que hay que hablarlo mucho con las familias, hay que estar muy de acuerdo porque al nene hay que acompañarlo. Hay que estar muy de la mano, muy en coordinación y el niño, esto tiene que ser un éxito, quiero decir, todas estas medidas que hacemos, porque para el niño es un flash, ¿no? O sea, no es un flash, ellos normalmente lo toman bien, pero a veces el entorno no nos ayuda, ya sabemos que no siempre somos nosotros, sino que es el entorno también el que nos juega. Y las actuaciones generales que a nosotros nos plantean, en las cuales no hace falta ni siquiera una evaluación, de altas capacidades es enriquecer y profundizar el currículum. Esto es muy fácil de hacer. Si un nene es bueno en lenguaje, yo tengo un tema de lenguaje que me suponen 10 actividades. Al nene le digo, ahí viene la condensación, al nene le digo, mira, cariño, si tú me haces estas 5 actividades, que yo como docente ya sé cuáles son las 5 más fuertes curriculares para mí, si tú me haces estas 5 actividades en esta semana, tú la semana que viene, mientras los demás están haciendo la actividad, tú vas a poder hacer otra cosa. ¿Qué te gustaría trabajar en el área de la lengua? Miramos cómo se comunicaban los egipcios, miramos algún lenguaje extranjero a ver cómo se compone ese lenguaje, si tiene las mismas componentes que el que tenemos nosotros aquí. Y son niños que aceptan este tipo de investigación, pero es importante que ellos elijan, esto lo veremos al final también, que sean ellos los que tengan la capacidad de poder elegir qué quieren hacer. Y la metodología de aprendizaje, por supuesto, es algo que podemos cambiar, es lo que acabo de decir, si alguien se rompe un brazo, la adaptamos rápidamente. O sea, las metodologías es algo que podemos variar en el aula. ¿Cuáles son los principios? Perdón, el aula de capacidades es otra de las vías, ¿vale? Para poder trabajarlo, pero no siempre es fácil cumplirla. Necesitamos un sitio, necesitamos muchos recursos para poder llevarla a cabo. Los principios de la inclusión, me voy simplemente a la taxonomía de Bloom. Crear, evaluar, analizar, aplicar, comprender y recordar, esa pirámide que tenemos ahí. Esto nos permite programar desde la taxonomía para que sea multinivelar. O sea, esto es muy fácil, en cierta manera, de realizar para que todos los chicos puedan con la misma actividad poder funcionar. O sea, un nene que tiene más dificultades y estamos trabajando en la multiplicación debe poder recordar las tablas de multiplicar y tiene que aprendérselas. Me voy a ir a un punto medio, a analizar este nene que, chuta, pero bueno, va, que empiece a analizar cómo funciona la multiplicación, que empiece a aplicarla en diferentes sitios. Y el último nivel sería el de crear. Invéntame un problema que yo pueda resolver con una multiplicación. O invéntame 3 problemas que me den 45. Vamos a ver, o inventa 4 problemas cuyo factor tenga que ser el 6, ¿vale? O sea, vamos en diferentes niveles y con todos estoy trabajando la multiplicación, solo que cada uno lo está haciendo en un nivel distinto. Para esto hay que trabajar mucho la autonomía con los niños. Algunas de las metodologías posibles que tenemos, estas son las que nos da Juan Carlos López Garzón, tiene un libro del 2012, que aunque sea el 2012, vamos, se puede llevar perfectamente a la práctica ahora, nos da 4 opciones de metodología. El estudio independiente, los centros de aprendizaje, el aprendizaje cooperativo y las simulaciones. Al final os dejaré el libro con las referencias para que si queréis profundicéis un poquito más en estas metodologías, ¿sí? Y ahora os cito unas que seguro que conocéis y que si no encontráis en internet. El aprendizaje basado en proyectos, juegos o retos,
Es muy sencilla de llevar a cabo, realmente. Requiere una formación, por supuesto, y una programación. Las cajas de aprendizaje que ahora están teniendo un tirón brutal, ¿sí? Que hay un libro de Miriam Sánchez y Montse Pedregal que las explica muy bien y te dan un ejemplo de cajas donde hay multinivelar dentro de la propia caja. Al alumno, al grupo de alumnos les llega una caja sobre la cual tienen unos materiales y es autónoma. Total, tú les das la caja y ellos tienen que empezar a funcionar. Y pueden estar con ella un día, una semana o el tiempo que tú estimes en la programación. Por supuesto, la gamificación, Duolingo, ClassDojo, Kahoot, son metodologías que permiten que todos nuestros alumnos estén trabajando y que además son motivadoras, además de inclusivas, ¿sí? El Flipped Classroom, lo conocéis, el alumno trabaja desde casa, ve un vídeo, ve un material y luego vienen a casa y directamente vienen a clase y ahí directamente es donde los analizamos, ¿sí? Lo que ya han visto. Y luego los paisajes de aprendizaje, que es una de las últimas que yo ya más he visto, donde tenemos es como si fuera un videojuego. Son distintas estaciones por las que los nenes van pasando y en cada estación encuentran una actividad diferente y un reto que tienen que superar. No es un aprendizaje basado en retos, ¿eh? Porque a veces es una actividad simplemente la que tienen que realizar. Y esto va acorde a ese cuadrante que aparece arriba de programación, donde yo tengo registrado en cada una de las estaciones qué objetivos son los que voy a trabajar y cómo lo voy a hacer. O sea, lleva un cuadrante muy interesante para poder hacer esto. Coral Elizondo también tiene unas formaciones muy interesantes con este ámbito. Bien, el aula inclusiva, cuando hablamos de organización, la codocencia sería la ideal, estar dos, pero si no, podemos trabajar con la tutoría entre iguales, podemos trabajar con los grupos interactivos, que pueden ser homogéneos o heterogéneos, o sea, niños que tienen el mismo nivel de trabajo o niños que tienen diferente nivel para que puedan ayudarse. Podemos trabajar por ambientes de aprendizaje. Esto les gusta mucho. A que esos rincones de infantil que a todos nos suenan, en primaria también se pueden hacer y en secundaria también, porque tengo cuatro momentos diferentes o cuatro sectores diferentes en la que los nenes pueden elegir dónde quieren ir y tienen que ir superándolos. Y es obligatorio, por ejemplo, que visiten dos o que visiten tres. Yo decido en mi programación por cuántos quiero que pasen, porque muchas veces trabajan los mismos contenidos pero de diferente manera, con lo cual a mí con que pasen por dos me es suficiente y les permite elegir. Cogen la tarea que les interesa, se van a su sitio y empiezan a trabajarla, ¿sí? ¿Cómo vamos a dar la evaluación en el aula inclusiva? Los criterios de evaluación tienen que ser multinivel. No puedo evaluar igual a María que a Juana. No la puedo evaluar igual porque María tiene altas capacidades y tiene un nivel de trabajo en el cual yo le puedo pedir creaciones y en cambio María va más justita, estamos en un punto, bueno, pues nos hemos aprendido las tablas, vamos a empezar a aplicarlas en los problemas, ¿no? Y cada una tiene que tener sus criterios de evaluación dentro de que en todas estoy con la multiplicación porque va acorde a mi programación, ¿sí? Quedan ahí algunas ideillas de herramientas para poder practicar la evaluación, que no es solamente los exámenes, por favor. Tenemos el trabajo diario, tenemos pruebas orales, tenemos las listas de chequeo, listas de observación, las rúbricas, las dianas. Bueno, hay múltiples herramientas que podemos utilizar en el aula, que parece que solo los exámenes son los que nos dan información y nada más lejos, que muchas veces ni nos dan la información correcta porque el alumno se pone nervioso o porque aborrece escribir o porque no quiere hacer un examen, con lo cual no tenemos motivación y empieza a no rendir, cuando realmente en el aula es un alumno fabuloso. Vamos con nuestro aula, el aula de desarrollo de capacidades. Sí, he querido poner estos tres niños porque cada uno es de una manera. Uno es como muy tranquilito, está leyendo, está quietecito en su sitio y no molesta nunca en clase. La otra es una guerrera que todo el día está investigando, ¿sí? Y la otra es mucho más ensimismada y mucho más creativa y mucho más soñadora. Son tres perfiles que podríamos tener perfectamente. ¿Quién participaría? Pues mira, tiene que haber un acuerdo de centro donde hablemos de las condiciones de acceso, y esto es de centro. Eh, Tenemos que decidir cómo vamos a evaluar esas altas capacidades, si va a ser el orientador, cómo lo va a hacer, con una batería, porque a veces hay las baterías, este Buddy, estos que hemos visto, se pueden hacer de forma grupal, se pueden hacer de forma online, o sea, en 2 horas tenemos a toda la clase evaluada y los resultados nos los da el ordenador, o sea, es muy sencillo. Podemos hacer el rendimiento y las de creatividad también se pueden pasar grupales, perdón que no lo decía. Podemos ver el rendimiento escolar porque el aula de desarrollo de capacidades no es solo para los chicos con altas capacidades, también puede ser para estos niños que no tienen altas capacidades, pero que tienen un fácil aprendizaje, pueden ser rápidos pensando, hacen las tareas. Y sin mucho esfuerzo son capaces de llegar perfectamente a muy buenas notas. Entonces, necesitan un poquito más, o sea, hay que incentivarlos un poco más, ¿no? Los objetivos siempre tienen que estar un poco por encima de nuestro potencial y hay que acordar las condiciones de participación.
cómo va a participar, cuándo van a salir, qué pasa si el alumno está participando y sus notas de rendimiento escolar bajan. Nosotros algo de lo que hacíamos era la de la puerta giratoria, ¿no? Tú estás bajando, tu comportamiento en el aula, por ejemplo, no está siendo correcto, estás molestando o estás impidiendo que se produzca el aprendizaje, sales del aula durante 2, 3, 4 semanas, un mes, una evaluación, lo que decidamos, y podrás volver a entrar cuando tu comportamiento se recoloque, ¿sí? O sea que tienen que poder entrar y salir para entender que se les pide, se les exigen también unos comportamientos. No solo por tener estas capacidades vamos a entrar y ya está. Tienes las capacidades, pero tienes que rendir en clase y tienes que estar como corresponde y hacer lo que el maestro te está solicitando. Y por supuesto hay que contar con las familias, ¿sí? Y con su consentimiento para poder trabajar. ¿Qué contenidos podemos dar? Pues me sujeto un poquito a los ámbitos que hemos visto al principio. Tenemos la foto con la parte artística, ¿no? Esa música, ese arte y un poco de creatividad, que va a ser la que nos rompa un poco. Tenemos la parte de la ciencia, matemática, lógica, investigaciones, la física, la química. Y tenemos la parte del lenguaje, que a veces se nos olvida, que el lenguaje también es importante. Y la de abajo, que la ha citado al principio Fermín, ese congreso de inteligencia emocional, porque la parte emocional es muy importante trabajarla con estos chicos porque a veces es de la que más necesitan, por lo menos porque hasta que nosotros los hemos podido pillar, y por pillar quiero decir que empezamos a darles la respuesta más adecuada, han pasado un tiempo en que no entienden muchas cosas y en que están sufriendo y se consideran raros, y no son raros, son únicos, como otros de sus compañeros, solo que ellos todavía no han tenido la respuesta, entonces necesitan nuestro acompañamiento. Quiero decir que estos 4 temas son los que se pueden trabajar en el aula, que decir, cada día podemos estar haciendo una cosa. Yo he visto programaciones de aulas de capacidades donde dicen, venga, vamos a salir, este mes de marzo vamos a trabajar y preparan un proyecto los profes con muchísimo cariño y con muchísimo empeño, pero les dan el proyecto preparado. Para mí, lo ideal de un aula de desarrollo de capacidades es que el alumno pueda elegir sobre qué quiere trabajar y el docente está ahí para guiarlo porque claro, autónomo no es, hay que echarles una mano, pero que pueda elegir lo que quiere hacer que ya está rindiendo en el aula como él lo tiene que hacer. Con lo cual ahora este es su punto de salida, que trabaje sobre lo que le interesa, porque es asombroso a los sitios que pueden llegar. Durante la jornada escolar tenemos materias afectadas, el tiempo que no asiste a clase y hay que buscar un sitio físico, ¿vale? ¿Qué reporta esto? Que a su grupo de referencia, este alumno le va a traer lo que ha aprendido en el aula, con lo cual aquí hay un feedback que es súper interesante. Y luego hay gente que lo hace fuera de la jornada escolar. Aquí en Zaragoza en concreto, esta casi no existe, el de fuera de la jornada, a no ser que sea una asociación que tenemos aquí un par buenísimas que realizan actividades para estos chicos fuera. Pero bueno, mi objetivo es que esto se trabaje dentro del aula porque para eso estamos, ¿sí? Porque si no si es fuera, llevamos una carga lectiva extra, hay que conciliar a nivel familiar claro, para el centro es muy sencillo, pero hombre, no estamos atendiendo al alumno como corresponde, ¿no? A algunos centros, os dejo foto, ¿vale? Sin más, porque eran fotos como muy representativas. En una, como veis, hay un croma o hay una pared pintada de verde y así han resuelto el croma muy fácilmente, porque muchas veces graban vídeos, preparan podcasts, generan contenido de internet. Y en la otra, fijaos el ambiente que tienen un poco para sentarse y colocarse, ¿no? Que es como las fichitas del Trivial Pursuit, lo que nos dice que hay una herramienta muy buena, o sea, una forma de trabajo muy buena que es la de elaborar juegos de mesa. Y los elaboran ellos. Y es espectacular lo que pueden llegar a conseguir. Condiciones que a mí me parece que son esenciales para el aula de capacidades y para el trabajo en aula. Poder de decisión y elección. Por favor, que puedan elegir, que es que son críos que pueden elegir muy bien sobre sí mismos, que tengan autonomía. Y esto en el aula a mí también me gusta que la tengan, no solamente ellos, sino todos, que puedan ser autónomos trabajando, que no siempre nos digamos, boli verde, escribimos a la izquierda, venga, ya ponemos la fecha. Bueno, que sean un poco autónomos, demos unas instrucciones, pero que puedan ellos también decidir, ¿no? Un poco cómo lo hacen. El docente va a ser un guía, por supuesto. Tenemos que comprobar una evolución personal del alumno, porque de dónde parto y a dónde llegó, y satisfacer sus intereses de aprendizaje, que esto es importantísimo, que este era el objetivo, si os acordáis, de todas las acciones que hiciéramos para estos alumnos. ¿Sí? ¿Cómo vamos a evaluar esto? Pues mirad, a mí me parece importante que haya evidencias del aprendizaje que han tenido, que haya habido una evolución, que decidamos si continúan o no. A veces ponemos niños de alto rendimiento o de altas capacidades que no les favorece para nada el programa y que no lo están aprovechando. Pues no puede ser que tampoco no funcionen en el aula. Quiero decir, hay que volver a hablar con ellos y hay que decidir cada trimestre si continúan o no continúan en esa versión del aprendizaje. A mí el informe de familias me parece muy importante.
tenemos que trabajar con ellas y tienen que saber lo que estamos haciendo y que ellos mismos puedan autoevaluarse y reflexionar. Muchas veces los dejas en un proyecto de investigación y dicen, jo, llevamos aquí 2 meses y cuando evalúan dicen, pues es que hemos perdido el tiempo, es que nos hemos equivocado porque nos hemos ido por esta línea, teníamos que haber ido por otra. Eso también es aprendizaje. Esa equivocación es fabulosa y ellos tienen que verla como tal. ¿Sí? Los 3 libros que os comprometía. Didáctica para alumnos con altas capacidades, de Juan Carlos López Garzón. Aprender en estas lleva además unos contratos de trabajo con el alumno que son súper interesantes para que pueda participar en el aula. Sobre todo lleva trabajo dentro del aula. Aprender todos juntos es posible, que es la de estrategia de programación multinivel que os he comentado. Y luego hay otro que es un poquito más teórico, pero que está muy bien porque está redactado muy sencillo para la lectura, que es el A mí no me parece. Y son casos prácticos para entender la alta capacidad. Este sobre todo cuando estés trabajando con docentes que no se lo creen, este viene muy bien, porque a veces te da respuestas que no te salen en las conversaciones. Entonces, si sois orientadores y os toca pelear mucho con esto, este está muy bien. Este está muy bien que os va a dar recursos para poder un poco defender, ¿no? Vuestra causa, que es la de atender a todas las realidades. ¿Sí? La inclusión es un proceso sin fin, y digo sin fin porque cada día nos van a surgir nuevas realidades que busca maneras más eficaces de responder a la diversidad presente en el alumnado, sea con un aula de capacidades. Es que el aula de capacidades es muy interesante, pero es verdad que tiene sus dificultades. No es tanta, realmente se puede llevar a cabo con objetivos, se consigue. Pero si no la conseguís, no os desencantéis. Iniciad el aula, iniciad el trabajo en aula con la inclusión, con las metodologías activas e inclusivas. Y ya llegará después el aula de capacidades poco a poco, que seguro que cuando la gente ve que la cosa funciona y ven el potencial, entonces te convencen para poder hacer ese aula. Muchas gracias a todos. Esta es la última, ¿eh? Aquí os dejo y sí que he visto que algunas manos se levantaban, con lo cual entiendo que va a haber preguntas, lo cual es genial para que podamos interaccionar. Muchísimas gracias, María, por tu fantástica ponencia. Y bueno, ahora van a tener todos en su pantalla para poder solicitar el certificado, así que no nos asusten. Y mientras rellenan la solicitud de certificado de asistencia, pues vamos a iniciar con las preguntas. También les animo a puntuarlas o a darles el like para ayudarme a hacer un poquito el trabajo, porque hay muchas preguntas y bueno, pues la idea es ordenarlas por orden de interés. Ok. Por tanto, vamos a empezar, aunque ahora no hay aún hay votos, por la más antigua, ¿de acuerdo? Me pregunta. Ah, sí, ya hay votos, sí, perdón. Como mi audiencia rápidamente puntúa, pues genial. Mira, pregunta Patricia. ¿Qué opinas sobre los colegios en donde se incluyen únicamente a alumnos con altas capacidades? Que se incluyen únicamente, ¿eh? Sí, serán exclusivos para ellos. Pues, pues que no son inclusivos, está claro. Vamos a empezar por ahí, que no son inclusivos. A ver, es que esto yo creo que en parte es un retroceso, ¿no? No sé, veníamos de esos coles de educación especial. Jo, es que si hacemos una historia. ¿Sabes qué pasa? Que los alumnos de altas capacidades se asemejan mucho a los de educación especial en el sentido de que no cumplen con la norma y que requieren una atención diferente. Entonces, hace 1000 años teníamos a los de especial segregados, apartados. Esto lo hemos roto ya hace muchos años. Por favor, que pueden hacer 1000 cosas y están en las aulas y están trabajando. Solo hace falta programarse de forma multinivelar y poner algún recurso. Entonces, los de altas capacidades que puedan estar en el aula nos aporta muchísimo a nosotros y a ellos porque al final en la sociedad se tienen que relacionar con todos, igual que los de especial. Y digo los de especial porque son los que asemejamos más a la baja capacidad. Entonces, pues bueno, está muy bien que esos alumnos van a tener una respuesta adaptada a ellos, pero no es real. La sociedad no funciona así. Yo no me relaciono solo con gente que es igual a mí, me relaciono con gente de múltiples maneras, en la inserción laboral, en las familias, en todo. O sea que, vamos, es un poco irreal en el sentido de sociedad, ¿no? Muy bien. Otra pregunta de César dice: Buen día, muchas gracias por tu charla, ha sido muy ilustrativa y práctica. Queda claro que usted es experta en la temática durante la infancia, pero quisiera preguntar qué sucede con las personas con altas capacidades al llegar al nivel universitario. ¿Debe haber algún programa de atención especial para ellas? ¿Conoce algunos lineamientos, normas o ejemplos de universidades que tengan programas que puedan servir como estándar de atención a estas personas? Gracias.
No, no lo tengo. Por lo menos aquí en España yo no tengo referencia de estos programas y no quiere decir esto que no existan, ¿eh? O sea, que podría ser que existieran. Ahora mismo tenemos en Aragón una cátedra que se está moviendo en torno a esto, que la dirige un catedrático de la Universidad de Teruel, que lo está haciendo estupendamente porque está haciendo una difusión y un trabajo maravilloso. En la universidad estos chicos suelen tener menos problemas, sobre todo porque la edad madurativa es distinta. Entonces, Mm. ellos ya buscan sus recursos, ya es otra realidad. Entonces, pueden atender a la parte, bueno, es que luego encima ahora tenemos las dobles licenciaturas, las licenciaturas bilingües, en la que si haces una lo combinas con otra, te sacas tres titulaciones y luego me voy al máster. Y recordamos que ya están eligiendo ellos. Y este es uno de los problemas de mayor frustración de estos niños, que no pueden elegir lo que quieren aprender. Y lo que aprenden ya lo saben. Entonces, ahí viene la desmotivación. Muy bien. Otra pregunta de Andrea dice, ¿a partir de qué edad sería recomendable evaluar las altas capacidades? ¿A partir de qué edad? En cuanto veamos cualquier riesgo. En cuanto vamos, en infantil ya se pueden diagnosticar perfectamente. Que decir, un niño de 2 años, cuando tú hablas con ellos, muchas veces lo notas en el lenguaje. O sea, tienen un desarrollo del lenguaje que es espectacular, una composición de frases, una pronunciación, y tiene 2 años. Cuando el otro dice, págame juguete, págame juguete, y no sabes ni lo que te está diciendo, pero está en un desarrollo completamente normal, ¿no? Se ve. Si estamos un poquito atentos, yo ojo a visor muchas veces se ve. En cuanto vemos algo, lo interesante es evaluar. Pero aunque no evaluemos, o sea, yo me voy un poco a la norma de Aragón, ¿no? Que dice, en cuanto veas algo, por favor, empieza a actuar. O sea, aunque no evalúes, pero empieza a actuar. ¿Qué te está pidiendo el niño? ¿Te está pidiendo sumas? Otra, pues dale sumas. ¿Qué problema hay? Que el niño te la está pidiendo es que está preparado. Que el niño que no está preparado, no te preocupes que no te las va a pedir. Si se va a querer ir por la puerta al recreo antes de que tú empieces a sacar el papel, si está clarísimo. Muy bien. Muchas gracias, María. Otra pregunta de Julio José. Dice, ¿cómo funcionaría con estos chicos colocarlos como líderes de un grupo de pares? Sí, De grupo de pares, o sí, sea, con sus sí, iguales. sí, exacto. Pues cada niño es un mundo, está claro. Es verdad que muchos de ellos, ya lo he dicho antes, una de las rasgos que tienen es que a veces el ámbito social funciona un poquito peor. ¿Por qué? Ellos tienen un nivel de competencia que es elevado y no entienden que el otro no lo tenga. No lo entienden. Dice, pero ¿cómo no entiendes esto? Chico, pero si es que es una chorrada. No, claro, es que no lo entienden, pero es que tú venías ya con esto aprendido. Es que los otros están aprendiendo hoy. Entonces, a mí me parece muy interesante ponerlos como líderes, pero que vayan rotando. Que él sea líder y que luego sea otro el líder. Y si vemos que tienen dificultades, hay que darles el rol, dárselo preparado, darles las estrategias. Cuando alguien no entiende algo, ¿qué le puedes decir? Ven que yo te ayudo. Ven que vamos a pedir ayuda a la profe. ¿Necesitas algo? Te veo que estás un poco frustrado. Y a veces darles las herramientas, incluso en frases. Yo he preparado algunas cositas de roles que ellos van pasando por el aula, que uno es el secretario, con el aprendizaje cooperativo, uno es el secretario, otro es el líder, otro es el tal, ¿no? Pero les pongo por detrás qué pasa, qué tienen que hacer y cómo. Tú tomas nota. Si algo no lo entiendes, vuelves a preguntar. No te agobies si vas despacio. Les pongo ya cositas para asegurar que tenga éxito. Muy bien, muchas gracias. Más preguntas. Patricia pregunta si les puede recordar el título del libro de Miriam Sánchez sobre las metodologías inclusivas. Cajas de aprendizaje, tal Cajas cual. de aprendizaje. Sí. Perfecto. Pues respondido queda. Otra pregunta, dice Eva, desde España. Dice, en Galicia tenemos una orden que regula la atención a la diversidad, que es muy actual, concretamente de 2021, que sigue hablando de un CI de 130 o más para determinar las adecuaciones curriculares, o las altas capacidades, perdón. ¿No es un poco sin sentido con toda la información que hay que se siga teniendo tan presente el CI? Sí, sí. A ver, en Aragón el CI ya no aparece como tal, pero muchos orientadores todavía lo reflejan en los informes, muchas veces, pues bueno, porque a nivel cotidiano o en el ámbito que ellos más se han movido, ¿no? Pues es igual que la dislexia. En nuestro Aragón ahora mismo no aparece el término dislexia en la normativa, sino que aparecen dificultades de lectoescritura. Pero entre nosotros decimos dislexia para que nos entendamos, ¿sí? Pero sí, el CI, yo me quedo un poco con ese binet, ¿no? Y es antigual, que sí que nos dio una ilustración para poder empezar en un terreno, pero que hoy en día hablamos ya de un multifactores, o sea, hablamos de muchas cosas, no solamente el CI. Es que en el CI no aparece la creatividad, empecemos por ahí, que es uno de los rasgos de estos chicos. Muy bien. Otra pregunta. Vanessa dice, ¿se podría identificar el talento musical como una alta capacidad? ¿Qué Sí. pruebas o información debería aparecer en el informe?
Sí, se puede. En Aragón lo que tenemos, por ejemplo, ya no es tanto la alta capacidad como el alto rendimiento. Entonces, para deportistas de alto nivel o para gente que está en carreras de música en el conservatorio y que van en un nivel determinado que establece la norma, se les convalida la música y se les convalida la educación física. O sea, sí se les reconoce como alto rendimiento, porque lo son. Efectivamente, son niños que tienen un potencial brutal. Para evaluar la música se me escapan pruebas de diagnóstico, sinceramente. O sea, no sabría decirte. Ahí no te puedo dar la respuesta. Muchas gracias. Otra pregunta de Verónica dice, buenos días, excelente reunión. Mi pregunta es, ¿puede un niño con algún trastorno neurológico ser alumno de alta capacidad o superdotado? ¿Trastorno neurológico a qué nos referimos? ¿A un TEA? ¿Podría ser? Sí. ¿Un trastorno Sí, del espectro autista con muy alta capacidad? Vamos, es el antiguo Asperger. Digo antiguo porque en la norma también nos lo han quitado, pero vamos, que sigue existiendo, por supuesto. Son niños que tienen dificultades de planificación, o dificultades de estructuración, o dificultades en las relaciones sociales, pero funcionan perfectamente a nivel cognitivo, vamos, perfectamente. Incluso un vale. TDAH. Un TDAH también puede ser, perfectamente. Tiene problemas para centrar la atención o para el control. Y hablamos de la corteza del neocórtex, ¿no? Pero no lo tiene para pensar, para el razonamiento lógico, para la creatividad. O sea, no. Puede ser perfectamente compatible. Lo que pasa es que va a ser más difícil que nos llame la atención. Eso sí, y va a ser más difícil el diagnóstico. Por eso, lo que he dicho antes de las pruebas, ¿no? Verbales, no verbales, que haya múltiples formas. Si algo no funciona, pero tienes la sospecha de que es, busca otro recurso para dar los resultados. Mm, Muchas gracias. Otra pregunta de Diego, aparte de decir que le ha encantado la conferencia, dice, con respecto a un aula inclusiva de alto rendimiento, sobre el alumno de alto rendimiento que practica o tiene actividades extracurriculares, gimnasia o deportes, ¿cómo podemos aplicar estos métodos con ellos o para adaptarse en el método de desarrollo o evaluación que llevaría dicha actividad? Hablando en específico, un alumno de alto rendimiento que practica un arte marcial y es evaluado para que pase de nivel de cinturón, de cero de cinta. Ujú. O sea, ¿cómo podemos llevar a cabo las metodologías que hemos comentado en el aula? O sea, no sé si la pregunta viene porque este alumno al asistir a esas competiciones falta al aula, no sé si esa es la versión. Si así lo fuera, podríamos trabajar con él la condensación en caso de que sea un alumno de altas capacidades. Quiero decir, si solamente es en la parte deportiva, para trabajar la parte escolar, debemos ceñirnos ya a los mínimos que el alumno tiene que cubrir para poder pasar de curso. O sea, ya no vamos a profundizar tanto, pero sí que hay cosas que el alumno tiene que conseguir o se nos va a quedar rezagado en la parte académica. Muy bien. Y le he dado respuesta la que Yo, buscaba. yo espero que sí, yo espero que sí. Bueno, creo que hemos respondido muchas preguntas, así en plan, digamos, frenético. Nos quedan muchas en el tintero, pero bueno, por ser rigurosos con la hora, vamos a finalizar aquí. Agradezco mucho a toda la audiencia de muchos países, de universidades amigas que han estado aquí, más de 500 personas que han estado en vivo escuchándote. Se han quedado preguntas en el tintero y lamento pues no avanzar, pero bueno, seguramente habrá oportunidad en el futuro. María, muchas gracias. No sé si quieres decir algo para finalizar, para despedirte. Mil gracias a todos, solo por la conexión, porque estáis sensibilizados con el tema y sé que alguna idea habrá salido de aquí para que podamos incluirlos en el aula y trabajar con ellos. Vamos, millones de gracias. Yo me quedo con la palabra de Ashley que dice qué bonito y el entusiasmo que tiene María. Pues Ah, gracias. nos quedamos con tu entusiasmo y nada, pues al resto de la audiencia, ¿no? Un placer como siempre estar aquí con todos ustedes y recordarles que la próxima semana aquí nos veremos de nuevo con otra masterclass titulada Abordaje emocional tras el daño cerebral adquirido de la teoría a la práctica. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Gracias. Saludos. María. Gracias. ¿Quieres llevar tu carrera al siguiente nivel? Únete a los mejores. Especialízate con másters innovadores en psicología clínica, neuropsicología clínica, educación y logopedia, diseñados para responder a los desafíos de hoy. Aprende de reconocidos expertos de Europa y accede a material exclusivo basado en evidencia. Conéctate con profesionales de todo el mundo y comparte experiencias únicas. Nuestros programas ofrecen modalidades flexibles para que estudies a tu ritmo. 40 años de experiencia nos respaldan en la formación de líderes. Adquiere conocimientos prácticos y de vanguardia que te darán una ventaja competitiva. Instituto Raymond Gaja, innovación, práctica y excelencia. Inscríbete hoy y comienza a transformar tu futuro. Visita nuestra web